Bueno, bienvenidos a todos a esta clase número 9. Vamos a ir al aula virtual a ver lo que teníamos propuesto para esta semana. Eh, lo propuesto para esta semana es ver la organización de textos científicos, en este caso artículos de investigación. Y en la primera parte vamos a ver cómo se organiza un abstract. ¿Pudieron verlo? Profe, lo que había notado es que la última parte era de la guía 5. Teníamos que tener el El resumen de cada uno. resumen. Claro, sí, Sí, el y después de resumen. eso veníamos con la guía 6. Claro, eso cuando vayamos a las actividades. Si cuando lleguemos a la zona actividades, ahí va a decir terminar la guía número 5 que a nosotros nos había quedado el resumen, y continuar con la guía 6. ¿Sí? Eso en cuanto a las actividades. Yo estoy hablando del desarrollo de la clase 9 que comienza con eso. Igual ahora cuando vayamos a las actividades, cada uno va a empezar con su resumen, como habíamos quedado, ¿sí? ¿Sí? Yo me refiero a la presentación de la clase número 9, que es lo que nos va a introducir a la guía número 6 de trabajo. Bueno, vamos a escuchar a Nancy, perdón, a Analía, que nos va a introducir a cómo se analiza y las partes constitutivas de un abstract. Hola a todos, en esta novena clase vamos a abordar las partes constitutivas del abstract. El abstract es un elemento fundamental de los artículos de investigación y ponencia. Vamos a compartir una pequeña presentación. Bien. Bueno, ¿qué es el abstract? El abstract es un texto breve, ¿sí?, que presenta de manera clara y concisa los puntos de un trabajo de investigación o ponencia. La función que tiene este apartado es dar una idea rápida del recorrido sobre el contenido, la implicancia y demás, para que el lector pueda decidir si le interesa el documento completo o no. Entonces, es importante valorar que el abstract es objetivo, no incluye opiniones personales. Se escribe generalmente en un único párrafo y la extensión, si bien va a variar en función de las pautas de publicación, suele ser entre 200 y 300 palabras. ¿Cuáles son las partes constitutivas del abstract? Ustedes acá van a ver todas las partes que puede llegar a presentar un abstract. No significa que en todos los abstracts estos aspectos estén abordados, ¿sí? El abstract va a presentar el tema, es decir, se menciona la temática y se contextualiza en qué ámbito, sobre qué género, detalles puntuales de contextualización de la temática, cuál es el problema, ¿sí?, o situación problemática que le da origen a la investigación, qué hipótesis se plantean los autores que luego a partir de la investigación va a ser validada o refutada. Se exponen los objetivos, o propósitos del artículo. En el caso de que haya un área de vacancia, es decir, que haya algo que debe ser investigado porque no se investigó antes, también se plantea. Se hace mención a la metodología y al corpus de investigación, es decir, si es una metodología cuantitativa, cualitativa la que se implementa en esta investigación, si con qué corpus se va a trabajar, cantidad de personas, estudiantes, materiales, lo que sea. Si va a haber un grupo testigo y otro grupo en el que se va a implementar la investigación. En cuanto a los resultados, se mencionan los resultados obtenidos, se formula una conclusión a la que se arribó en la investigación, pueden aparecer implicancias, ¿sí?, y limitaciones de la investigación. Repito, no es que todo esto se plantea en un abstract.
y lo que figura en un abstract, que no son todos los puntos, va a depender del artículo de investigación, de lo que necesiten exponer los investigadores, no se desarrolla el contenido de cada uno de estos ítems, sino que se menciona, ¿sí? Todo el desarrollo completo va a estar en la investigación propiamente dicha. Entonces, para que ustedes puedan visualizar, acá tienen un ejemplo de un abstract, ¿sí? Fíjense que está marcado con distintos colores y en el margen izquierdo apuntados los aspectos que se abordan. En este abstract, que es un texto sobre la gamificación en el sistema de educación, ¿sí? En ciencias de la educación, ¿sí? Hace una revisión de aspectos de antecedentes sobre la gamificación. Entonces, en el abstract se presentan temas, la primera parte subrayado con rojo, luego en un punteado verde, ¿sí? Viene el objetivo, en un subrayado liso viene la metodología, tiene marcado en amarillo la referencia al resultado y por último en rojo nuevamente tienen con el mismo color pero tienen marcadas las implicancias. Entonces fíjense que de los aspectos que se abordan en este abstract, que no son todos los de la lista que mostramos antes, son algunos los que los investigadores consideraron necesarios para su publicación, se hace mención, ¿sí? No es que se desarrolla cada una de esas partes. Ese contenido va a aparecer desarrollado en el resto del artículo de investigación. Bueno, espero que puedan continuar abordando esta temática a partir de los aportes que ustedes tienen en el cuadernillo y en el aula. Buena semana para todos y seguimos en contacto. Bueno, muy bien. Eso es lo que nos presenta Analía como temática de esta clase número 9, ¿no? Las partes que constituyen un abstract, que es el inicio de cualquier trabajo de investigación. Ahí hay un resumen, ¿no? El abstract es un resumen del trabajo de investigación y puede contener todas esas partes. Puede, porque no siempre todas están presentes, ¿sí? Entonces, en los objetivos va a estar hacer un poco de todo lo que vinimos haciendo durante el año, porque va a ser el análisis entero de una guía nueva. Entonces, en eso vamos a aplicar todo lo que estuvimos haciendo durante el año. Acá, en el desarrollo, tenemos de vuelta la teoría del abstract y sus componentes y tenemos un video para que ustedes puedan ver y ahondar en el tema. Entonces, en el área de actividades, como yo le decía a Marcelo, dice compartir la resolución de las actividades correspondientes a la guía 5. Exercise helps ease arthritis, pain and stiffness. Y después sí, resolver las actividades propuestas de la guía número 6, Extreme Sports Injury and Applied Approach to Psychological Effects and Coping, de las páginas 42 a la 45 del cuadernillo. Parte de esta tarea la vamos a hacer ahora y el resto quedará para la clase próxima. ¿Ok? Bueno, espérenme un segundito que yo ahora les voy a compartir el cuadernillo. Bien, acá deben ahora poder ver su cuadernillo. Sí, vamos a ir al final de la guía anterior que dice, elaboren un texto explicativo. Sí, esto había quedado de la guía anterior. Elaboren un texto explicativo, pueden elegir el género discursivo. ¿A qué se refiere con que pueden elegir el género discursivo? Que ya habíamos elegido nosotros casi seguro el nuestro, pero nos daba la posibilidad de elegirlo. ¿Cuáles eran las opciones? ¿Eh? Por ejemplo, ¿qué texto eligieron ustedes? ¿Qué tipo? ¿Qué género? ¿Cómo terminaron la guía? No entiendo, profe, cómo sería. A ver, Marcelo, ¿qué preparaste para hoy? Para cerrar esta guía. Vos.
Yo puse como síntesis del resumen que el ejercicio Pará, físico es importante. Sí, sí, te paro un segundo. Vos dijiste dos palabras que son muy parecidas. Tienen diferencias que después lo vamos a ver. Síntesis y resumen. ¿Vos hiciste una síntesis del resumen? hice el resumen. Ah, muy bien. Bueno, el resumen es un texto explicativo que es distinto del texto original y es más breve. Respeta las ideas del texto original. Entonces, vos elegiste un género discursivo que es un resumen. Entonces, el género discursivo era ese. Yo podría usar un cuadro, por ejemplo. Podía haber elegido una presentación, una infografía, un póster. Entonces, quiere decir que el tipo de texto que yo podía elegir, mientras fuera explicativo, podría haber sido cualquiera. Nosotros fuimos por el lado del resumen, que ya sabíamos eh, digamos, más o menos las características. Bueno, léeme si podés tu resumen, Marcelo. Claro, entonces yo lo que tendría que decir, hice un tipo de texto de género discursivo. Sí, El ejercicio es importante para tratar la artritis y mantener al paciente activo, ya que fortalece los músculos, reduce notablemente la rigidez y alivia el dolor crónico. Es sí, fundamental, es muy bien. fundamental combinar los ejercicios de movilidad suave con actividades aeróbicas de bajo impacto, como caminar o andar en bici. También podemos decir de que es adaptar la actividad ante la aparición de dolores agudos o inflamación. En lugar de suspender el movimiento, debemos reducir la intensidad de la sesión y evitar por completo el ejercicio de alto impacto, coordinando junto con el médico y el kinesiólogo para garantizar un tratamiento seguro, progresivo y adaptado a la necesidad de cada alumno. Ahí está. Muy bien. Enzo, ¿el tuyo? ¿Vos qué elegiste? No, profe, no lo tengo. Rodrigo, Hola, profe, buen día. buen Sí, ahí día. se lo leo. Dale. También elegí un resumen, es de tipo explicativo también, así que bueno, Bien. el ejercicio es importante para las personas con artritis porque ayudan a reducir el dolor, la rigidez articular, además mejora la fuerza, la flexibilidad y la movilidad. Sin embargo, la intensidad y el tipo de ejercicio dependen del estado de cada alumno. Las actividades de bajo impacto, como caminar, son las recomendadas porque generan menos presión sobre las articulaciones. También son útiles los ejercicios de movilidad articular ya que permiten mantener esa movilidad y disminuir la rigidez. Cuando los pacientes o los alumnos presentan un brote de dolor, el flare-up, debe evitar ejercicios intensos y realizar solamente movimientos suaves o ejercicios en el agua. La actividad acuática resulta beneficiosa porque la flotabilidad reduce pesos sobre las articulaciones y facilita el movimiento. Es importante que el plan de ejercicios o la planificación de los ejercicios sean supervisados por un médico o un fisioterapeuta, quienes pueden adaptar las actividades a las necesidades y limitaciones de cada persona para garantizar su bienestar y evitar lesiones. Bueno, muy bien. Ahí, Rodrigo, lo único que vos tenés que no digo que no lo hayas cumplido, lo único que podés analizar, ¿qué sería? ¿Qué te parece? Que podría analizar acá, Sí, de lo que vos produjiste. De tu que por ahí producción, eh, sí. es muy o sea, hay mucha información o es muy largo mi resumen. Claro. Eh, ahí Yo lo que debería ser. puedo comparar, o sea, si es bastante más corto que el texto original, o sea, si es bastante más compactada, si está la información un poco más compactada, bueno, califica como resumen. Ahora, si es de una extensión más o menos parecida, no es un Claro. resumen. Estoy haciendo un texto explicativo similar al anterior. Ahí es donde entra mi capacidad de resumen, mi capacidad de captar ideas principales y secundarias y de clasificar qué es lo importante para compartir y qué no. Sí, que es Sí, importantísimo. me pasaba de que por ahí, para no sonar tan repetitivo, pero necesitaba como tocar de vuelta el tema, entonces por ahí lo que tendría que hacer es como dar un poquito más algunos conceptos y sí, achicar un poquito más el resumen. No digo que lo tengas que hacer, pero bueno, eso lo podés analizar.
podés analizar qué tan extenso es el tuyo comparado con el original. ¿Sí? Para que sea un resumen, tiene que ser menos extenso que el original. Bien, gracias, Rodrigo. Leandro, te escucho. Buenas, Buenas. eh, yo hice un texto explicativo y el texto explica que el ejercicio es fundamental para que para las personas con artritis, porque ayuda a reducir el dolor, mejorar la movilidad y mantener una buena condición física. Los Ujú. ejercicios recomendados son de movilidad y los aeróbicos de bajo impacto. Además, el programa debe adaptarse según el estado del paciente y el tipo de artritis. Ok, bueno. Ahí en tu caso, eh, Leandro, lo que tenés que analizar es si vos incluiste todos los conceptos que son importantes, ¿sí? Que no te hayan quedado ideas o conceptos por fuera, ¿sí? Sobre todo quién planifica las actividades, ¿sí? ¿Qué pasa si tiene un ataque muy fuerte de dolor? Bueno, no sé, ideas por ahí que son centrales, que no te queden esas afuera, ¿ok? Bueno, Bien. profe. Vigo, te escucho. Hola, profe, me anda medio lento la compu. Tranquilo, Ay, se escucha bien. no podía prender el micro. Bueno, yo también hice un texto explicativo. Sí. Texto trata para asegurar el bienestar del paciente. La actividad física debe adaptarse a su condición actual. Es fundamental consultar a un médico para integrar el ejercicio en el plan no, no sé qué puse acá. En el plan de trabajo, Sí, según el tipo de artritis y las articulaciones que están afectadas. sí. Cuando el paciente tiene dolor o rigidez, no hay que abandonar la actividad física, pero sí reducir su intensidad. En estos casos se recomienda limitar o bajar el nivel de entrenamiento y de ejercicios, o cambiar la actividad a un entorno, puede ser acuático, para aprovechar la flotabilidad que minimiza el impacto en las articulaciones. Bien. Eh, lo que por ahí tenés que analizar, eh, perdón, a ver, Vigo, lo que tenés que analizar vos es que eh, te quede un texto coherente y cohesivo. ¿Sí? Que te quede como un texto entero, armado, con un cuerpo bien desarrollado y las ideas bien conectadas, ¿sí? Porque yo por ahí, por lo que te escucho, vos vas tirando conceptos, ¿sí? Y vas cerrando eso, pero no te queda bien conectado con el resto, ¿sí? Vas tirando como conceptos, pero no es que están de la mano, ni bien conectados, ¿sí? Ni con el uso de conectores y ese tipo de cosas que uno tiene que ir eh, aceitando, porque siempre le pedimos que en castellano sus producciones sean coherentes y cohesivas. Puede ser más completo, más extenso, menos extenso, sí, pero lo que yo tengo que respetar es siempre que la idea sea comprensiva, comprensible, digamos, que el otro que me está leyendo sea, o que me está escuchando, que, digamos, reciba ideas fluidas y que vayan unas conectadas con otras, ¿ok? Gracias, Vigo. Leonel, te escucho. Yo hice un texto explicativo de Sí, resumen y dice, el ejercicio físico es fundamental para las personas con artritis, ya que contribuye a mejorar la fuerza, la flexibilidad y a reducir el dolor articular. Sin embargo, es necesario adaptar tanto la intensidad como el tipo de actividad para evitar agravar los síntomas.
En primer lugar, se recomienda priorizar ejercicios de bajo impacto como caminar, andar en bicicleta o nadar, ya que estos generan menor presión sobre las articulaciones. Además, la intensidad del ejercicio debe ser moderada, pudiendo dividirse en sesiones más cortas, por ejemplo, en bloques de 10 minutos. Cuando el paciente presenta un brote de dolor o flera, es necesario reducir la exigencia. En estos casos se puede optar por realizar únicamente ejercicios de movilidad articular o bien ejercicios en el agua, donde la flotabilidad disminuye la carga sobre las articulaciones y facilita el movimiento. Además, la selección de los ejercicios debe estar supervisada por un médico o fisioterapeuta, quien puede diseñar un plan adecuado según el tipo de artritis y las articulaciones afectadas. Bien, bien, muy bien. Gracias. Bueno, hasta ahí lo del resumen. El que obviamente quizás le falta el resumen, sabe que lo tiene que completar porque para hoy esto ya era tarea vieja. ¿Sí? Vamos a comenzar con la lectura, la guía número 6, la guía de lectura número 6, que dice Extreme Sports Injury and Applied Approach to Psychological Effects and Coping. ¿Ok? Bien. Vamos a... levante la mano quien pudo ver algo de esto ya. A ver, levante la mano quien hizo algo o pudo ver algo de esto. Vigo, Leonel, Guadalupe, Leandro, Rodrigo, Marcelo, Candela. Bien, Silvana, Abril. Bueno. Dice, propósito de lectura, elaborar un resumen, ¿sí? Que respete las características del texto fuente para compartir en una clase con sus pares y docentes. Esto es lo que vamos a terminar haciendo, un resumen, como hicimos recién. En este caso va a tener que respetar las características de este texto que vamos a leer, ¿sí? Que ahora nos vamos a meter. Entonces yo tengo que tratar de respetar que, intentar que respete esta estructura. Primero dice, analicen los elementos paratextuales y elaboren una hipótesis de lectura. Yo voy leyendo las consignas, ¿sí? Y después vemos que los que ya, digamos, realizaron estas consignas y los que no, les voy a dar un ratito para que las hagan un poquito ahora. Dice 2. ¿Qué elemento paratextual les proporcionó mayor información y por qué? Y el tercero dice, focalice su atención en el abstract, identifique las partes constitutivas que lo componen, que hoy vimos el videíto y tenían teorías sobre las partes constitutivas del abstract, y señale las palabras que los ayudaron a identificar dichas partes. En este abstract hay palabritas que nos ayudan a ver qué es o a identificar qué parte del abstract vamos a leer. Anticipan un poquito el contenido. Entonces eso nos ayuda un montón a identificar las partes. A ver, Melissa, que está por ahí, que todavía no la escuché. Melissa, a ver, contame una cosita. ¿Cuáles son los componentes de la hipótesis de lectura, que es lo primero que vamos a hacer? Y los componentes serían el título, las palabras clave, el abstract, los subtítulos y también, si no me equivoco, había referencias bibliográficas. Puede ser. Bueno, todo eso que vos me nombraste, más alguna que otra cosita que hay por ahí también arriba, ¿qué vendría a ser? No son las partes de la hipótesis de lectura. Si bien yo lo tengo que tener en cuenta a la hora de hacer la hipótesis de lectura, eso sería otra cosa. ¿Qué es del texto? El título, el subtítulo, el encabezado, el pie de página, el Para abstract, texto, el paratexto. ¿Sí, Melissa? Bien, entonces, eso es el paratexto. Eso es lo que yo tengo en cuenta para hacer luego, o la información, que me va a dar un montón de información, para yo luego hacer eh, la hipótesis, elaborar mi hipótesis y avanzar una hipótesis. Ahora, ¿cómo, qué partes constituyen la hipótesis de lectura?
¿Cuáles son los 5 componentes que debe tener una hipótesis de lectura? Alguno me puede faltar, pero son 5. A ver. Contexto de recepción, de producción, género discursivo, diferencia de contenido, análisis de paratexto y propósito del texto. Sí. Melissa, a ver, repetímelo. ¿Vos los tenés? Sí, los tengo anotados acá, pero no encuentro ahora. Dale. Bueno. Rocío, ¿cuáles eran los componentes de la hipótesis de lectura? A ver. No, no me acuerdo mucho. Bien. Abril. Sí, los componentes eran género discursivo, contexto de producción, contexto de recepción, propósito y inferencia del contenido. Bien, Creo muy que no me bien. faltó ninguno, ¿no? No, por ahí el propósito, no sé si dijiste propósito de lectura, o propósito de escritura, digamos. Sí, sí, dije. Bien, bien, entonces estarían todos. Esperen que me voy a conectar la compu, estoy chupando la compu porque me tira batería baja. Bien, ahí está, se enchufé la compu, disculpen. Bueno, entonces, a ver. Eh, Candela, Rocío, sí que por ahí están con la hipótesis de lectura todavía media, Melisa, perdón, Melisa, que está todavía con la hipótesis de lectura media, todavía sin comprender del todo, sin lograr del todo. Vamos a ponernos un poco las pilas con esto, porque esto está en la primera parte y después se valora un montón a la hora de las evaluaciones, ¿sí? Entonces, para que les vaya mejor en futuras evaluaciones. Vamos a armar una hipótesis de lectura con los elementos paratextuales de este texto que tenga. Los componentes eran el género discursivo. ¿A qué se refería el género discursivo? A cómo es, como A. ¿Qué tipo de texto es? el texto es. Bien. ¿A qué es como texto? O sea, es un artículo, es una infografía, es un póster, es un cuadro, es un resumen, es un informe, Es un una paper noticia, también puede ser. un paper académico, eh, un ensayo. Bueno, eso es si yo identifico el género discursivo y pongo qué es y le pongo el título. Bueno, ¿qué más? Después sigo con el contexto de producción. ¿Cuál era el contexto de producción? ¿Quién lo escribe? ¿Quién, ¿Cuándo? cuándo, dónde se escribió, el ámbito? O Bien, sea, ¿quién? ¿Cuándo? Muy bien. ¿El contexto de recepción? Hacia quién está destinado. Bien, ¿hacia quién estaría destinado el autor, en quién estaba pensando a la hora de escribirlo? ¿En qué ámbito creo yo que va a circular ese texto? ¿Para quién podría ser de interés o ayuda? Bien. Después, el propósito. ¿Cuál es el propósito comunicativo? ¿A qué se refería? ¿Cuál es el fin es el objetivo del ¿Cuál es el autor. fin? ¿Cuál es el objetivo del autor? El autor quiere definir, quiere explicar, eh, quiere exponer resultados, quiere brindar información. Bueno. Y luego la inferencia de contenido. Eso con qué tenía que ver y cómo lo tenía que armar. Hace referencia en base a estos elementos, qué es lo que yo deduzco de qué tema puede tratar el texto y se escribe en potencial. Bien. Yo del título saco el tema, pero no me tengo que quedar en el tema. Tengo que tratar de avanzar y decir del tema este, ¿qué creo yo que voy a encontrar en el texto? Entonces trato de guiarme por el paratexto y algún subtítulo o algo por el estilo, y avanzo sobre el contenido del texto. Entonces, ahí uso el potencial. Intentaría, hablaría, explicaría, mostraría, ¿sí? Bueno, eso es como hipótesis de lectura y tiene que estar bien logrado. Ya desde ya tiene que estar bien logrado. Después dice, ¿qué elemento paratextual?
aportó mayor información de todo lo que yo analicé y por qué. Y después las partes que constituyen el abstract. Bueno, yo les voy a dar 10 minutitos ahora para que armen estos tres puntitos, los primeros tres puntitos de esta guía y los vamos a corregir. ¿Ok? Vamos. Bueno, vamos a corregir estas tres primeras consignas. A ver cómo estuvimos. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿quién quiere leer su hipótesis de lectura y de paso corregir y sacarse alguna duda? A ver, ¿quién quiere? Profe, yo leo la mía, así que... Dale, Rodrigo. Bien. El texto es un artículo académico científico publicado por la Journal of Physical Activity, Nutrition and Rehabilitation en 2017, escrito por Karthik, Corius, Gouda y Theodorakis. El género discursivo es expositivo, científico y está dirigido a investigadores, docentes, estudiantes y profesionales relacionados con la educación física, el deporte y la rehabilitación. El propósito del texto sería analizar las consecuencias psicológicas de las lesiones en deportes extremos y qué mecanismos se utilizarían para afrontar la recuperación, la rehabilitación y el regreso al deporte. Bien, vamos a analizar un par de cositas ahí de la hipótesis de Rodrigo. Yo los componentes de la hipótesis de lectura tengo que saber integrarlos, tengo que saber incluirlos dentro del trabajo, pero generalmente no los nombro como tal. No digo el género discursivo es este, el contexto de producción es este, el contexto de recepción es este. ¿Sí? Yo lo narro de una forma en que quede expresado eso. Por ejemplo, en el contexto de producción yo digo, publicado escrito por tal autor, publicado en tal año, y ahí ya tengo el contexto de producción. Estaría destinado a padres, docentes, estudiantes, atletas, entonces ahí tengo el contexto de producción, pero yo no, de recepción, pero no lo digo. Vos dijiste el género discursivo y ahí hay una cuestión donde vos dijiste el género discursivo. Léeme donde dijiste el género discursivo. El género discursivo sería expositivo y científico. Bien. Lo que vos estás ahí es mezclando un poco lo que es género discursivo con tipología textual, con el tipo de texto. El tipo de texto es, si es científico, es expositivo, ¿sí? Eso está bien, o explicativo. Ese es el tipo de texto. Pero el género discursivo vos ya lo habías nombrado antes, que no te lo tenés que confundir con eso. O sea, el texto es explicativo, em, expositivo, narrativo, argumentativo. Ese es el tipo de texto. No, no digo qué tipo, claro, porque yo ya dije que es un artículo académico, entonces no Claro, pongo, vos ya dijiste cuál es el género, ok, sin decir género. Vos dijiste, ¿es un artículo científico o un artículo académico? perfecto. Entonces vos Entonces, en la palabra artículo ya ya, estás clasificando al texto como un artículo, ya tenés el género discursivo. ok. Es un ¿Es, artículo. Ahora, es después necesario? yo puedo ahondar y decir es un artículo científico, un artículo de investigación, un artículo de investigación científica, y ahí lo contextualizo un poquito más. Bien, espera, Rafael, se lo leo de vuelta. El texto es un artículo académico y científico publicado por la Journal Physical Activity, bueno, eso, la fecha 2017, escrito por, bueno, los autores que, bueno, son creo que hindúes, no sé. Estaría Bueno, dirigido, el género discursivo, estaría dirigido a investigadores, docentes, estudiantes, profesionales relacionados con la educación física, el deporte y la rehabilitación. Ahí, bien. Falta una sola cosita para terminar de contextualizarlo bien. sí. ¿Qué te parece que te falta? Para que yo sepa de qué texto estoy hablando. El propósito,
Podría ser, pero no. No, Pero no, o ya lo sea, puede nombré, ser está abajo. Pasa que el no que, lo he leído. el que nombraste. El propósito del texto, A o sea, ver. el propósito del texto sería analizar las consecuencias psicológicas de las lesiones en deportes extremos, mecanismos que se utilizarían para afrontar la recuperación, rehabilitación y el regreso al deporte. Bien, pero no me estoy refiriendo a eso. ¿Cómo sé yo de cuál texto estás hablando vos? Eh, Suponete que estos autores escribieron y publicaron acá 10 artículos. sí. ¿Y cómo sé yo de cuál estás hablando? Ah, ¿por la página o no? Ponele que Por los la... publicaron en la misma página. Pusieron 10 artículos en esta misma página. Profe, disculpe, ¿puede ser por el título? El título. Entonces, cuando Ah, yo digo sí, el artículo de investigación, claro, y ahí le pongo el título para identificarlo y contextualizarlo mejor. Sí, pues ponerle que estos autores tengan 20 artículos de investigación acá. Entonces yo sí, digo, sí, ¿de cuál me sí. está hablando? Sí, entonces yo lo contextualizo poniendo el título, el artículo de investigación Extreme Sports, y le pongo todo el título, escrito por... Y ahí vos me dijiste una cosa, que no sé, el resto lo debe haber escuchado, pero vamos a ver si el resto prestó atención y pudo identificar otra cosa. Vos dijiste, ibas a nombrar a los autores, pero son de apellidos no muy comunes, no son ni Pérez ni García. Entonces, como Claro. los pasaste por arriba y dijiste, creo que son hindúes. No, o sea, los nombré, o sea, se los dije ahora porque Ah, estaba... perdón, bueno, perdón, la Sí, segunda vez los entonces. nombré. Eh, y vos dijiste, creo que son hindúes. Hay indicios podríamos tener indicios de la nacionalidad de esta gente. Sí, porque dice que es de Trikala, Gris, no sé, o sea, obviamente me parece que es Grecia, pero Trikala no me suena como, Tricala te como... sonaba de otro lado, pero bueno, pero te dice de dónde es. Sí, sí, sí. ¿De dónde son? ¿De Grecia? De Grecia. Bueno, son griegos, claro, tienen estos apellidos porque son griegos, muy bien. Bueno, eso es parte del contexto de producción, ¿sí? Entonces yo puedo poner escrito por estos autores en el Departamento de Educación Física y de Ciencia del Deporte de la Universidad, de Grecia. Entonces es Ok. importante de dónde, porque muchas veces eh, el contexto de producción tiene mucho que ver con si va a ser de interés para mí o no. Porque, por ejemplo, a ver, ¿ustedes conocen contextos de producción que se especialicen en algo que tenga que ver con educación física? No sé, a ver, Marcelo, por ejemplo, enseña natación o da clases de natación y saluda a sus nadadores hoy a la mañana. Y por ahí hay, digamos, entre comillas, una escuela, ¿sí? Una escuela de natación, ¿sí? Como la escuela griega, o la escuela americana, o la escuela australiana, o la escuela francesa. Escuela se le llama a las teorías que sustentan su metodología, ¿no? Entonces, cuando yo voy a intentar leer eh, avances en esa área, yo quizás el contexto de producción le presta atención porque digo, si viene de tal lugar y está escrito por especialistas de tal universidad que responden a la escuela tal o a la filosofía de tal lugar, ahí le presto más atención o es de más interés para mí. ¿Sí? Eh, Claro, por ejemplo, profe, como en la psicología, hay corrientes como el psicoanálisis, la Gestalt, entonces no es que esté mal, simplemente que de acuerdo a mi necesidad puedo elegir esa corriente para ir a hacer terapia o no. claro, exactamente. O por lo menos para ahondar en lo que es la lectura, ¿no? No sé si, a ver, si yo miro los antecedentes del deporte de un país, por ejemplo, ¿no? Trinidad y Tobago. Rodrigo abre los ojos grandes como diciendo, ¿qué va a decir este hombre? Trinidad y Tobago. ¿Tiene logros deportivos resonantes?
Marcelo asegura que no, el resto duda, diciendo, no sé, Puede ser profe. que no sé si en alguna parte de lo que es atletismo, pero En después en otra cosa, atletismo, o sea, sí. son muy buenos en atletismo, ¿sí? O tienen algún destacado atleta, ¿sí? Sobre todo en lo que es velocidad. Bueno, entonces si aparece un artículo que habla de, no sé, sprinters o velocidad, 100 metros, 200 metros, cómo desarrollar un atleta desde los inicios hasta la alta competencia de Trinidad y Tobago, y yo si metieron alguna medalla olímpica o algún mundial, lo leo. Ahora, si dicen, no sé, nuevas tácticas de fútbol y vóley. Y yo la verdad que miro y Trinidad y Tobago no entra a un mundial y entonces digo, no sé, che, la verdad es que prefiero buscar de otro lado. ¿Sí? ¿Se O entiende? por Entonces, ejemplo, profe, perdón, pero la gimnasia, por ejemplo, no es la misma la sueca, la gimnasia sueca que la medicinal, son corrientes diferentes. bueno, ahí está, ¿ves? Bueno, vos tenés, por ejemplo, no sé, lo que es gimnasia, lo que es gimnasia Sí, artística. gimnasia para la salud, gimnasia sueca y otras gimnasia, la gimnasia de Bien, Rusia, distintos gimnasios. Bueno, claro. depende de lo Entonces que vos tenés estudió. grandes ramas digamos, de esta disciplina, cada uno con su filosofía y su concepción, y bueno, entonces vos ahí, de acuerdo al contexto de producción, ya podés identificar hacia qué lado va a ir y qué posiblemente pueda encontrar yo ahí y si va a ser de interés o no para mí. Entonces el país de origen muchas veces es importante. Muy bien ahí, Rodrigo. Bueno, ¿alguien quiere leer su hipótesis de lectura para decir, bueno, quiero saber yo si estoy rumbeado o no, si incluí todos los componentes que tienen que incluir, porque no me está resultando fácil, a veces me falta alguno. Bueno, a ver. Total, acá no hay ni bien ni mal. Ustedes saben que en las clases es la oportunidad para debatir esto que estamos debatiendo y mejorar. Leo el mío, a ver qué parece. A ver, Marcelo. El texto trataría sobre un artículo académico enfocado en la psicología del deporte. Puedo deducir Está que lo silenciado, habría profe. escrito. ¿Cómo? ¿Se está escuchando? Sí, pero Silvana dijo algo, me parece, pero no sé qué Ah, dijo. bueno, voy a vuelta, Sí, no se voy le a vuelta. escucha. Ah, no se Ok. lo escucha. No, yo lo estaba escuchando. Bueno, vamos de vuelta, Marcelo. Bueno, el texto trataría sobre un artículo académico enfocado en la psicología del deporte. Puedo decir que lo habrían escrito un o psicólogos o profesionales de la salud y está dirigido para estudiantes de la educación física. El propósito del autor buscaría ir más allá de las lesiones físicas cotidianas para explicar cómo le afecta mentalmente una lesión a un deportista extremo. Este artículo pretendería mostrar que un atleta lesionado sufre estrés como la ansiedad a volverse a lastimar. El objetivo del texto sería concientizarnos sobre cómo podemos ayudar y acompañar al deportista. Bien. ¿Qué les parece? A ver, ustedes que han escuchado. A ver, ¿qué, qué tendría para comentar sobre la hipótesis de Marcelo? Profe, ¿puede ser que debería describir el título y la revista científica y la fecha que se publicó antes? Sí, no identifica bien el texto, o sea, no lo contextualiza, no le pone el título o no nombra la revista, quizás. Sí, eso debería. ¿Qué pasa si yo digo, a ver, Marcelo, empezá de vuelta y lee solamente la primera oración? Fíjense, presten atención a esto, a ver cómo les suena a ustedes. El texto trataría sobre un artículo académico, pero capaz que estoy Ahí. hablando dos cosas. Sí, Ah, a ver, ¿qué sí. pasa O ahí? es texto o es artículo, ahí me di cuenta. El texto trataría sobre un artículo. Entonces, yo a lo que deduzco es, este texto está basado en otro artículo. Si yo digo, el texto trataría sobre un artículo. Entonces sería el texto estaría enfocado o este artículo o una cosa o la otra. Claro, no, si yo digo estaría enfocado es peor.
porque ya lo estoy enfocando para otro lado. El texto estaría enfocado en un artículo, no. Yo digo, en vez de decir el texto, si yo identifico cuál es el género, yo ya lo puedo reemplazar al texto, no puedo, yo puedo hablar más en específico que en general. En vez de decir el texto, ¿qué podría decir? Artículo, paper. El artículo científico, tal y tal y tal y tal, escrito por tal y tal y tal y tal, publicado en tal y tal y tal y tal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Qué elemento paratextual les proporcionó mayor información y por qué? A ver. Profe, yo hice algo corto, pero no sé si está bien. A ver, Silvana. Sí, puse que el elemento paratextual que proporcionó mayor información es el abstract, porque resume los objetivos, el método, los resultados y las conclusiones de de la investigación, permitiendo comprender rápidamente lo que trataría el artículo. Bueno. Y vos ya identificaste un montón de partes en el abstract. A ver, decime qué partes constituyen el abstract o qué partes constitutivas del abstract encontraste y qué palabritas te ayudaron a identificar esa información. A ver, Melissa, ¿encontraste palabritas? ¿No sería el que dice el background, Sí, abstract el background. objetivo, el método y si no me equivoco hay otro que es ay, me falta Resultado de uno. discusión puede ser. Y la conclusión. Sí. Resultado de discusión. Muy bien. Conclusions, hay acá. ¿Hay alguna otra? Sí, Estudio appear y profe feedback. también. ¿Eh? Keywords. Las palabras Appear clave. feedback. Ah, Sí, las keywords, palabras que está claves. más abajo, muy bien. Applied feedback, que está acá. Muy bien, muy bien. Bueno, esperen que voy a tomar asistencia. Denme 2 segunditos y ya los libero. Recuerden que tienen que terminar esta guía de lectura para la clase próxima. ¿Sí? La clase próxima, al inicio, luego de repasar lo de la clase 10, vamos a corregir esto, ¿ok? Vaso alto, Barria, Presente, profe. Borges, Presente, profe. Cabrera, Presente. Dávila, Presente, profe. Flores, Presente. Garay,
González. Buen día, profe, presente. Día. Hag. Presente. Hernández, perdón. Presente. Llanos. Presente, profe, buen día. Buen día. Navarro. Presente, profe. Nieto. Presente, profe. Núñez. Presente, profe. Sosa. Ulloa. Presente, profe. Vargas. Here. Good, muy bien. Bueno, chicos, hasta la semana que viene, que tengan buena semana, terminen la guía 6 y la semana que viene nos vemos, ¿ok? Bueno, buena semana para todos. Chau, chau. Chao, profe. Adiós.